Dios te bendiga. En este mes de noviembre, recuerda que estamos hablando bajo el tema dones y talentos. Y hoy vamos a estar hablando en esta cápsula reflexiva sobre diferencia que hay entre dones y talentos. Vamos a explicar la gran diferencia entre uno y el otro. La palabra del Señor se encuentra en 1 Corintios 12, capítulo 4, versículos del 4 al 11. Vamos a leerlo, por favor, en el nombre de Jesús. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada la palabra del Espíritu de sabiduría, a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otros discernimiento, a otros discernimiento de espíritu, y a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lenguas. Pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Amén? Entonces vamos a estar hablando de la diferencia que existe entre dones y talentos. Los talentos son naturales. Los talentos son naturales. Cuando una persona nace, inmediatamente nace con talentos. Son naturales y generalmente hereditarios. Vienen de nuestra herencia genética, de nuestros descendientes, ¿sí? Entonces, los dones son sobrenaturales. Los dones no lo conseguimos con cosas que hagamos en esta tierra. No lo conseguimos por méritos propios. Los dones no los conseguimos porque tenemos un estatus social, económico, académico. Los dones son sobrenaturales. Los talentos son heredados de los padres, como les dije ahorita. Los talentos los heredamos de nuestros padres y al momento de nacer, se empiezan a manifestar. Los dones los recibimos a través de Dios, a través del Espíritu Santo. Nosotros recibimos los dones. Los talentos se reciben en el momento mismo en que nacemos y son depositadas a nosotros habilidades naturales, habilidades para hacer cosas, habilidades para desarrollar cosas de manera diferente a otros, ¿sí? Los dones se reciben en el mismo momento en que nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Cuando una persona viene al Evangelio y recibe a Cristo en su corazón como dueño, amo y Señor de su vida, entonces en ese momento el Espíritu Santo deposita sobre aquel creyente que está dejando la vieja vida para vivir una nueva vida en Cristo, los dones espirituales. Tanto las personas que son salvas como las personas que no son salvas, todas tienen talentos, todas, tanto las salvas como las no salvas. Hay muchas personas no salvas con muchos talentos y habilidades como la música, como el canto, ¿verdad? Habilidades artísticas, habilidades atléticas, habilidades para las matemáticas, habilidades para hablar en público. Esos son los talentos, y tanto las personas que son salvas como no salvas pueden tener esos talentos. Ahora bien, solo las personas que son salvas, solo aquellas que son salvas tienen dones. Y los que son miembros del cuerpo de Cristo son esos los que reciben los dones por el Espíritu, que son dados según el Espíritu quiera regalarlo, quiera darlo. Una persona que no es salva puede, ¿verdad?, imitar un don.
aquellas personas, por ejemplo, que empiezan a dar profecías y que empiezan a fingir como que ellos son maestros. ¿Recuerdan cómo habla la Biblia de los falsos profetas y los falsos maestros? Esos están simulando tener el don de profecía y el don de enseñanza, pero no tienen ese don porque no son creyentes, no aman al Señor y no sirven al Señor. Quienes tienen esos dones son aquellas personas que aman al Señor y que le sirven al Señor, y que el Espíritu Santo, al momento de recibir al Señor, pues los depositó en ellos, se los regaló. Así que un hombre, por ejemplo, una persona que es profesor, es muy talentoso, sabe enseñar bien, sabe explicar bien los textos, ¿verdad?, de los libros, sabe manejar bien a las personas para que aprendan. Esa persona es un buen profesor y es muy posible que hasta se gane el premio Nobel como maestro del año. Es posible que se gane el premio como delante de los estudiantes como el mejor profesor que tuvieron esos estudiantes. Pero esto es un talento que esta persona nació con él, pero también que lo desarrolló, lo estudió, o sea, estudió para ser maestro. Ahora bien, ese mismo maestro, si se convierte al Señor, si viene al Evangelio, si acepta a Cristo como su Salvador, ese mismo maestro tal vez pudiera estar esperando que sea depositado en él el don de enseñar. Pero es posible que el Espíritu Santo no le dé el don de enseñar y le dé otro don. Este maestro deja de ser maestro porque no haya recibido el don de enseñar. No, porque recuerden que tiene un talento que es innato, pero también tiene un talento que lo estudió, el cual aprendió académicamente. No tiene el don de enseñar, pero sí sabe enseñar. Sin embargo, sigue teniendo su talento. Ahora bien, si por lo contrario el Espíritu Santo, cuando esta persona recibe al Señor, deposita en esta persona también el don de enseñar, entonces yo te puedo decir que ese va a ser uno de los mejores maestros de esta tierra. Va a enseñar de forma que nadie puede enseñar y va a poder inclusive pues hablar del texto bíblico, del texto sagrado a las personas, y que las personas lo puedan adoptar y lo puedan asumir y lo puedan entender de manera fácil, porque también a esta persona le habrá sido dado el don de enseñar en el momento en que recibió al Señor. No siempre ocurre así, pero pudiera suceder. ¿Qué quiero decirles con esto? Los dones son repartidos por el Espíritu Santo cuando nosotros venimos al Señor. Y por eso leímos en el texto bíblico que leímos al principio, en Mateo, cuáles son estos dones y cómo son repartidos estos dones. Ahora bien, los talentos, como decía al principio, son talentos naturales que están contigo porque tú los heredaste de tus padres y naciste con ellos, o son aprendidos. Después que tú creciste, o en tu crecimiento, en el desarrollo de tu crecimiento, tú lo fuiste trabajando, lo fuiste aprendiendo. Como por ejemplo, las personas que tocan guitarra. Ese es un talento, no es un don, es un talento que pudo esa persona traerlo de su herencia, de sus padres, de sus antepasados. Si este chico o esta chica no estudian música para aprender bien y manejar bien la guitarra, es posible que como quiera la toque porque lo trae como talento heredado. Pero si también lo estudia y lo practica, entonces será un excelente músico de guitarra. Utilizará excelentemente bien su instrumento. ¿Amén? Entonces esa es la diferencia entre dones y talentos. Una persona que tiene habilidades musicales naturales tiene que aprender a cantar, por ejemplo. Sí, nació, tiene una voz hermosa, tiene una voz que entona, pero es posible que si no se educa, si no educa la voz, no pueda pues utilizar correctamente este talento que esta persona tiene. Ahora, cuando lo estudia y lo perfecciona, entonces este talento no solamente sale de ser, no solamente es un talento innato, sino también es un talento aprendido. ¿Sí? Entonces, hay talentos con los que nacemos, que son innatos, y hay talentos que quizás no nacimos con ellos, no lo tenemos por herencia,
no le heredamos de nuestros padres, pero nos gusta hacer tal o cual cosa, me quiero dedicar a tal o cual carrera, entonces yo la estudio y me doy bueno, porque me dediqué, me enfoqué en eso, le metí pasión y eso me hizo que yo me diera bueno en esa área, porque yo me preparé para esa área. No es un talento innato, pero sí viene siendo un talento aprendido, pero no es un don. Los dones los vamos a poder distinguir de los talentos, sabiendo que los dones solo son depositados a las personas a través del Espíritu Santo, a las personas que reciben a Cristo como su dueño, amo y Señor. Aquellos que han aceptado la nueva vida en Cristo, aquellos que se han alejado de los rudimentos de la carne para vivir por el Espíritu. Aquellas personas que han abandonado todo tipo de pecado, todo tipo de cosas que lo mantenían lejos de su Señor, lejos de su Creador, y se han convertido no solo en una creación, sino en hijo legítimo del Señor. A esos es que le es depositado los dones del Espíritu. Los dones deben ser ejercitados. Y si nosotros no los ejercitamos, entonces ellos se apagan. Es como si desaparecieran, porque tenemos que practicarlo. Si tú aprendes un instrumento y no lo practicas, lo vas a olvidar. Si tú aprendiste un idioma, que esto es un talento también, no es fácil aprender un idioma, 2, 3 y hasta 5. Hay gente que sabe muchos idiomas y lo manejan de manera excelente porque se han dedicado a aprenderlo y lo practican. Si dejan de practicarlo, lo van a olvidar, porque lo que no se practica se olvida. Los talentos que no se practican se olvidan. Aún sean naturales, aún sean innatos, pueden empezar a menguar si nosotros no lo ponemos por práctica. La persona que nace con el talento de cantar, de entonar con una voz hermosa y sublime, si no la practica, te vas a dar cuenta que la voz se le va a volver ronca, gruesa, áspera y que no va a entonar las canciones como cuando lo practicaba. Entonces, los talentos deben ser practicados, no se deben enterrar, debemos ejercitarlos. Los talentos que poseen los creyentes deben ser sometidos a los pies del Señor, deben ser consagrados para el Señor. Esos talentos que el Señor nos ha dado, por ejemplo, de cantar, pues en vez de estarle cantando al mundo secular allá afuera, vamos a cantar al Señor, vamos a agradecer al Señor por haber puesto este talento en nosotros y vamos a adorar al Señor a través de este talento del canto, de la música. Si el Señor ha puesto en ti el talento de tú pues ayudar a los demás, vamos a poner eso en práctica. En vez de estar desperdiciando el tiempo sentado por ahí haciendo como que no nos importan los problemas de los demás, vamos a poner esto en práctica y vamos a hacerlo para la obra del Señor y para ayudar a otros. Vamos a consagrar los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos, porque debe ser un honor, una honra para nosotros poder poner a disposición del Señor todo lo que Él haya depositado en nosotros. Bueno, por otro lado, los dones son dados por Dios para que nosotros fructifiquemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros nos desarrollemos, para que nosotros nos expandamos espiritualmente. Cuando el Señor deposita el don de sabiduría en nosotros, no es para que nosotros nos creamos sabios en nuestra propia opinión, es para que nosotros manejemos nuestra vida espiritual con sabiduría, manejemos las cosas que están a nuestro alrededor con sabiduría, manejemos nuestras decisiones con sabiduría. Cuando el Señor nos da, por ejemplo, el don de predicar, el don de hablar de su palabra, esto no es para que nosotros nos quedemos con esa palabra que arde en nuestro corazón y que la conocemos y la sabemos, pero no se la damos a los demás. Este don Dios lo ha depositado en nosotros para que hablemos al mundo sobre su evangelio, para que hablemos al mundo sobre su verdad, para que nosotros no nos quedemos callados con esta verdad que debe ser tan importante para nosotros, que otros la conozcan y que otros vengan a los pies del Señor a través de conocer las verdades del Señor. El Señor quiere que nosotros pongamos nuestros dones espirituales en sus manos para que puedan crecer y que maduremos en Él. Amén.
Y cuando nosotros esos dones lo ponemos en práctica y lo ponemos al servicio del Señor, los dones que el Espíritu Santo nos da, entonces nosotros vamos a ser diferentes. Nosotros vamos a hablar diferente. Nosotros vamos a ver la vida de manera diferente. Nosotros vamos a caminar de manera diferente. Vamos a pensar de manera diferente. Nosotros vamos a tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque los dones que el Señor ha puesto en nosotros lo estamos poniendo por práctica para nuestras vidas y nuestro desarrollo espiritual, pero para el desarrollo espiritual de otros, el crecimiento de otros, que al vernos ante los problemas y las situaciones dificultosas nos ven con paz, con tranquilidad, y se acercan a nosotros a preguntarnos, pero ¿qué es lo que te pasa? Porque te veo tan quieto, tan tranquilo ante una situación como esta, y tú vas a poder hablarle por la palabra de lo quieto y tranquilo que tú estás, porque tú estás confiado en el Señor. Y tú vas a aprovechar ese momento para hablar la palabra del Señor, para mostrar lo que el Señor ha hecho en tu vida. Los dones del Señor deben manifestarse en nosotros. Deben manifestarse y nosotros tenemos que hacerlo evidente a los demás, de que el Señor nos ha bendecido con esos dones, pero lo estamos poniendo para el servicio de su obra, para el servicio de su casa. Hay una diferencia entre los dones naturales, los talentos naturales, y los dones sobrenaturales. Esa es la gran diferencia. Una es los talentos naturales, nacemos con ellos, los heredamos de nuestros padres y los podemos también aprender en el camino, según vamos creciendo y desarrollándonos. Ahora, los dones sobrenaturales son así como estoy mencionando, sobrenaturales. No se encuentran en esta tierra, no se pueden comprar, no se pueden vender, no nos pertenecen a nosotros, son un regalo de Dios para nosotros, para bendecir a otros y bendecir el nombre del Señor y nosotros desarrollarnos espiritualmente. Los talentos vienen por medio de los genes de herencia. Esa es una gran diferencia. Y los dones vienen porque el Espíritu Santo es quien nos lo da. Así que a partir de ahora ya te he explicado la gran diferencia entre uno y otro. Siéntate, evalúate y pon en práctica y pon por obra lo que Dios ha depositado en ti. Dones, talentos, ponlos a desarrollarse para la gloria y honra del Señor, porque Él ha querido bendecirte con ellos. Dios te bendiga.